Reacciones a la presentación de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este lunes. Sigue la crisis entre Ucrania y Rusia. Fracasan las conversaciones, pero sigue pendiente nuevos diálogos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano, lunes 28 de marzo de febrero, último día de febrero, último día del mes de la patria, y ya estamos cerrando febrero. ¿Cómo está usted, mi hermano? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos siguen. Ya estamos en el mes 3, casi estamos en diciembre. Ya estamos, claro, ya se va el primer trimestre y sí, ya. Y por ahí María se va. Además, cuando hay situaciones de conflicto y crisis, situaciones difíciles, el tiempo como que se acelera. Bueno, sí, esa situación de Ucrania, y nosotros lo hemos venido diciendo aquí en el espacio, parece lejos en términos, y es lejos en términos de distancia, pero es muy cercana por la repercusión que podría tener en la economía mundial y en especialmente lo que nos preocupa en la economía nuestra. Incluso, Miguel, en el discurso de rendición de cuentas del el presidente comenzó diciendo que hemos vencido el COVID, que somos número 1 en crecimiento del turismo en la región, pero hay que prepararse por el impacto que podría tener la situación de Ucrania. Sí, parte de lo que dijo en el discurso, ya lo había dicho antes, y anunció que se estaban tomando medidas. En el discurso de ayer precisamente anunció una serie de medidas tendente a tratar de enfrentar los efectos de la inflación que se va a incrementar mucho más, se está incrementando. Uno, a raíz de la pandemia. Dos, ahora con el conflicto bélico del ataque de Rusia a Ucrania. Y eso evidentemente, como tú señalabas, aunque es lejos, pero sus efectos están cerca, se sienten cerca, porque nuestra economía es una economía abierta, depende mucho de los mercados internacionales. No somos un país productor de petróleo. Nuestras reservas apenas alcanzan para 30 o 45 días en la refinería dominicana de petróleo, que es más bien un almacén de combustibles. Entonces, toda esta situación, evidentemente, uno depende además del mercado internacional, además de los precios de los commodities, que aunque somos un país agrícola, las materias primas que utilizamos para el sector agropecuario hay que comprarlas en el mercado internacional. Y eso fluctúa mucho, porque tiene que ver mucho con esa variación de precios y mucho también con el mercado especulativo, que cuando hay crisis de ese tipo, pues se sirve con la cuchara grande. Sí, y hay que ver la situación, lo tensa que está, y especialmente eso del petróleo. Es decir, si el petróleo sigue subiendo, ese conflicto se siente en todo lo que son las bolsas de las grandes naciones, y nosotros realmente dependemos de todo eso. Así que hay que estar atento. Sigue la situación tensa en Ucrania, las tropas soviéticas siguen dentro. Hubo en este día una reunión para tratar de buscar un entendimiento. Los resultados de la reunión fueron infructuosos, pero hubo algo bueno, Miguel, de que por lo menos no se cerró el juego y se anunció que habrá nuevos encuentros buscando otros escenarios, pero es importante que se imponga el diálogo ante esta situación. Creo que nunca es tarde, ¿verdad? Y uno saluda siempre la disposición a dialogar cuando hay conflictos. Evidentemente ese diálogo debió establecerse antes de que Rusia atacara Ucrania, pero ahí se impone la fuerza del más poderoso. Hay muchas cosas, muchos intereses sobre la mesa, y los pronósticos, lo que se ve en esta primera ronda de conversaciones es que ha sido positivo.
Vamos a esperar porque le están apretando el cuello a Rusia y de una manera que se siente que es la manera financiera. La mayoría de los bancos internacionales y países han estado cerrando los intercambios comerciales con Rusia, incluso el sistema SWIFT, que es el sistema de interconexión de los bancos centrales y de para los intercambios financieros y las negociaciones financieras utilizados a nivel mundial, pues estaría cerrando sus puertas para Rusia, para todos los bancos rusos. Y eso va a afectar no solamente al gobierno, no solamente a Putin y a su gabinete, va a afectar a los ricos de Rusia, a los sectores poderosos de Rusia, empresarios, industrias y todo lo demás, que no van a poder hacer transacciones financieras porque está bloqueado, estarían aislados y está cerrado. Y eso evidentemente, cuando te golpean las finanzas, cuando tú no te cierran el mercado internacional, va a poner una presión interna hacia Rusia de esos sectores poderosos y de esos ricos, que hay muchos multimillonarios en Rusia, que más que política y geopolítica, lo único que entienden es su dinero, el lenguaje del dinero. Esas medidas regularmente siempre, la única forma de que los países entienden es con el tema económico. Eso que se le impuso a Rusia, se le impuso a Cuba en su momento, por eso cuando Cuba asumió el sistema socialista después del triunfo de la revolución en 1959, lo que hizo fue un bloqueo total, e incluso ninguno de los países de nuestra región se le prohibió tener relaciones, no al país, pero te decían, si tú tienes relación con Cuba, tú no tienes con nosotros. Entonces, como nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, la situación hay que entenderla. La lógica es de que se imponga la conversación, de que se imponga la paz. En la esencia de ese conflicto es un tema geopolítico en parte, porque Rusia no quiere que le pongan nada cerca que tenga que ver con Occidente, pero también hay un tema puramente económico. Ucrania es una joyita. Si Ucrania tiene de todo y mucho. Sí, además está el ego de quien gobierna Rusia, que ha sido electo bajo un sistema democrático, entre comillas, pero se ha erigido casi como un emperador. Sí. Y entonces ese afán de hacer Rusia más grande, incluyendo Ucrania, buscó la excusa valedera, porque todavía Ucrania no había firmado nada con la OTAN, estaba solicitando. Entonces, evidentemente, pasar a controlar un territorio rico en muchas áreas, como lo es Ucrania, agrandar físicamente el territorio de dominio de Rusia y cerrarle aún más las puertas a Occidente a través de su incidencia en la OTAN, fue una medida que pensó muy bien Putin. Además, esto lo ha colocado en el eje del escenario mundial, porque sin duda alguna Putin ha tenido su influencia en Rusia, tiene mucha oposición interna en Rusia también, y necesitaba un golpe de efecto que lo colocara en la palestra del liderazgo mundial. Y ese movimiento de Putin de atacar Ucrania, primeramente se fue con 2 regiones que se declararon independientes para proteger a los rusos. Hasta ahí usted pudiera decir, bueno, eso pudiera ser entendible porque estas 2 regiones se declararon independientes y solicitaron, aunque la comunidad internacional no las ha reconocido, y solicitaron la protección de Rusia. Entonces tú puedes entender que el movimiento ok, muy bien, atendimos a eso, pero ir más allá, hacia toda Ucrania, incluyendo a Kiev, la capital. Entonces te dice que las intenciones de Putin van mucho más allá de lo que en principio mostró. Pero por lo que nosotros decíamos de que la situación económica, oigan unos datos, que Ucrania está en el primer lugar en la reserva recuperable probada de minerales de uranio, el segundo en Europa y el 10 en el mundo en términos de reserva de minerales de titanio, el segundo lugar en el mundo en términos de reserva explotada de minerales de manganeso, segunda reserva mineral de hierro más grande del mundo, segundo lugar en Europa en términos de reserva de mineral de mercurio, tercero en Europa en reserva de gas de esquisto, cuarto en el mundo por el valor total de los recursos naturales, séptimo en el mundo en reservas de carbón. Ucrania también, el primero en Europa en términos de superficie
de tierra cultivable. Tercero lugar en el mundo por área de suelo negro. El primero en el mundo en la exportación de girasol y aceite de girasol. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportación de cebada. Tercero mayor productor y cuarto mayor exportador de maíz del mundo. Atrás de eso es que están. Por eso que yo le decía y medio en broma le digo, si en Haití hubiese alguito de eso, ahí se estuviera peleando y tuvieran los rubios también metidos en Haití. Nadie busca... Pero en Venezuela tenemos petróleo y tenemos minerales hermosos y oro y muchas cosas y los gringos no están metidos ahí. No han podido meterse. Es un tema... ¿Tú sabes, ¿por qué no se meten ahí? Si y son vecinos y están en nuestra frontera. Si los rusos, ¿por qué no se han metido en Cuba? Si los rusos entraran, no porque un tema... Tú sabes cuando dicen cuando una victoria pírrica, es eso que le pasa a Rusia ahora. Es decir, si tú peleas con un chiquito, tú ganas, pero tu inversión es tanta que tu victoria es poco. Por eso es que se le llama Poque Pirro, era un general que decidió acabar con la nación. Pero fueron tantos los soldados y tantas cosas que hizo que al final los resultados de la victoria fueron mínimos. Y eso las pasa, pérdidas fueron ante las pérdidas. Ante las pérdidas. Sí. Pero el hecho es que, como siempre, lo que sufren son los civiles. Una ciudad destrozada, se le corta el suministro de alimentos a la gente. Es un drama. La guerra es la peor pesadilla que puede vivir el mundo y una nación. Mientras tanto, 4 de los dominicanos, de los 20 dominicanos que están varados en Ucrania, porque los dominicanos estamos en todas partes, hay un grupo de 20 dominicanos que han sido confirmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y que se quedaron. La guerra los atrapó allí, no pudieron salir. Y entonces ya hay 4 que fueron trasladados a Polonia, confirmó la Cancillería. Esto con gestiones que se están haciendo a través de la Embajada en Alemania, y se están haciendo gestiones para el traslado de los otros 16 que quedan todavía en territorio ucraniano para lograr sacarlos de allí. Porque quedaron en medio de cuando estalló todo, se cerraron los aeropuertos, se cerraron el espacio aéreo y evidentemente no hay por dónde salir a menos que se facilite la coordinación de un corredor humanitario y que en coordinación, como se está haciendo con las autoridades de tu país, autoridades diplomáticas, entonces se coordine para tu traslado y sacarte de allí. Sí, ese es un verdadero drama. Tú sabes que a ti te sorprenda un conflicto bélico en una nación tan distante de la tuya y se estreche, lógicamente, como es la situación económica. Así que hay que agradecer, si se quiere, para decir una palabra, ese gesto, esa iniciativa de la Cancillería, que realmente la gente dirá, bueno, ellos están para eso, para sobreguardar los intereses de la gente, pero no siempre, ni las embajadas ni los consulados responden a la altura cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Bueno, mientras tanto, la ONU también celebró una asamblea general urgente, porque esta situación que no se producía desde la Segunda Guerra Mundial, la situación de emergencia en vilo, porque usted dice, pero Afganistán, pero Irak. No, son situaciones diferentes. Son muy diferentes. Son situaciones muy distintas. Y ahora tú estás viendo a países que después de la Segunda Guerra Mundial, algunos que permanecieron neutrales y otros que se sumaron a ser neutrales, como Alemania, como Suiza, que están condenando el ataque ruso. Y están incluso adoptando medidas para contrarrestar esa decisión de Rusia de atacar Ucrania. Creo que tenemos un trabajo de La Voz de América sobre lo que pasó en la asamblea de urgencia convocada hoy por la ONU. Humanitarian aid is vital. La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU. Con estas palabras abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada Estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto.
A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitschko, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra. Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar, y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia. El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno. La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk. Mientras se lleva a cabo esta sesión especial de emergencia en la Asamblea General y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas alerta de que hay más de 520,000 ucranianos refugiados desde que inició este conflicto, el gobierno de los Estados Unidos notificó a la misión de Rusia ante Naciones Unidas de la expulsión de 12 de sus diplomáticos, según la vocera de la misión de los Estados Unidos, por haberse involucrado en actos de espionaje que son contraproducentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, gracias a la Voz de América por este reportaje. Estados Unidos expulsó a 12 diplomáticos rusos a los que acusa de espionaje. Estas cosas se dan cuando hay este tipo de confrontación. Producto de la propia tensión. Mira, yo pienso que además de la Voz de la América, el que quiere orientar, porque también hay que oír informaciones del otro lado, BB News tiene unos trabajos extraordinarios, ya porque la gente si quiere ver, explicando el porqué de la situación, de los acontecimientos históricos que se han registrado y quiénes son los protagonistas de cada hecho. Pienso que la gente debe investigar, ver eso, pero al fin y al cabo, que siempre es mi conclusión cuando veo a los políticos hablando, la gente lo que no quiere es guerra. Es decir, porque al fin y al cabo la lucha es por política y económica y solamente eso está en manos, en control y en beneficio de los líderes, no de la población. Mientras tanto, aquí en el país, el presidente Luis Abinader presentó ayer sus memorias ante la Asamblea Nacional, un discurso de casi 2 horas, bastante extenso, muchas promesas, algunas realizaciones, pero lo que siempre hace, un escenario para el presidente hablar de lo que ha hecho y de lo que hará. Generalmente es más de lo que se va a hacer que de lo que se ha hecho. Y evidentemente en el contexto de la crisis y la inflación económica que estamos viviendo, que se va a agudizar, que se va a profundizar, las medidas que ha adoptado y que adoptará su gobierno para tratar de paliar esta situación. Medidas que en sentido general, las que anunció, van a la clase pobre. Sí. Que la clase pobre, pues evidentemente es la más desposeída, la que menos puede, pero pocas medidas para la clase media, que somos los que pagamos impuestos. Bueno, lo decía Macarrulla y vamos a ver si nos da el tiempo para compartirlo, que el 50% de los ingresos que tú tienes te lo saca el Estado en impuestos. Sí, es así. 50% de lo que yo gano y de lo que usted gana, si está en la clase media, puede ser arriba, en el medio o abajo de la clase media, ¿verdad? La mitad de lo que usted se gana, el gobierno se lo saca en impuestos directos e indirectos. Indirectos, es así. Por eso tú ves, cuando yo me río cuando la gente habla de que la presión tributaria de aquí es poca, porque tú solamente ves el impuesto directo. Si tú tienes una pequeña empresa, yo te hago un servicio a ti, tú me pagas, ahí se ve el 18 del ITEVI, que del adelanto, que el anticipo, 200 cosas. Pero también cuando tú vas a un supermercado y tú haces una compra de 15,000 pesos, ahí te clavan 500. Y si tú vas y compras un refresco, un asunto, te lo ponen también. Es decir, lo único que no está, si usted compra piña en una esquina, no te lo ponen. Sí, pero fíjate que va en los precios, que tú dices, bueno, no tengo ITEVIS en la piña, pero la piña subió. ¿Sabe por qué? Porque el transporte de la piña del campo a la capital subió. Claro. Entonces, ¿qué subía? El precio de la piña. Mire lo que dijo el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, sobre nosotros, la clase media. Sociedad.
Lamentablemente, y se lo digo porque eso es un mal que venimos arrastrando desde hace tiempo, la clase media es la que más duro carga con, sobre todo, los ingresos, con el aporte tributario. Y un clase media, y esos son cálculos que yo venía haciendo desde cuando estaba en el sector privado, tributa entre impuestos directos o indirectos, cerca del 50% de sus ingresos. Es increíble, pero es así. Ahora, eso pasa en toda parte del mundo. Y nosotros, cuando propusimos la reforma fiscal integral, que en algún momento estarán dadas las condiciones para hacerse, pensamos en corregir muchas de esas distorsiones. Porque la República Dominicana, como muchos otros países de la región, la verdad es que castiga desproporcionalmente a la clase media. Mire, el presidente... Ahí está. Sí. ¿Y quién está hablando? ¿Sabe quién está hablando? ¿Quién es? Es el ministro de la presidencia. Sí, pero usted sabe quién es. Pero es empresario. Un empresario. Es un empresario. Él se cargó con eso. Claro. ¿Tú entiendes? Y conoce eso, muy bien. Pero eso es así. Es decir, si tú nomás tienes que ver cuando una gente devenga un salario de 100 mil pesos, que aquí uno es mucho, es decir, partiendo de que el 80% gana 20 mil, 22 mil, que es el salario que gana la mayoría, cuando el primer quintil del Banco Central dice que son 25 o 30 mil. El primer quintil es la canasta familiar más barata. Es decir, que como quiere que debe estar muy entonces, por encima. De esos 100 mil, a ti te quitan como 15 o 20. Para comenzar, para 20 mil y pico. 20 mil y pico para entregarte. Ya te están quitando. Ya te están quitando. O sea, después si tú vas para aquel colegio de los muchachos. Que no son 100 que usted gana. No son 100. Es así. Sí. Entonces te van poniendo eso y después, bueno, que si tú tienes que pagar el colegio, que tal cosa. Y por eso te digo la presión tributaria. Porque hay gente que insiste en que la presión tributaria de República Dominicana es la más baja del país, de los países de la región, o una de las más bajas del mundo, porque oscila, me parece, entre un 14 y un 16%. Pero esa es la realidad. La clase media, por ejemplo, usted es una clase media, usted paga 10 mil pesos de energía eléctrica, pero usted encuentra un tipo rico, millonario, que tiene piscina, jacuzzi, y paga 6.525, porque el tipo tiene un fraude, te truquea el asunto, ¿tú entiendes? Pero entonces te va a los barrios de unos originarios, y el tipo tiene su airecito allá atrás y su música, pero tampoco paga. No, y si paga, ya sabe cuánto paga. Sí, porque el airecito y lo demás, tú sabes cómo lo tiene conectado. Exacto, eso no entra. Entonces el problema es que si los ricos no pagan, los muy pobres tampoco, alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Quién la paga? Exacto. Ustedes, la clase media. Entonces el presidente anunció las medidas que anunció, entre las medidas que anunció, están medidas que van a beneficiar a la clase pobre, sobre todo con el bono gas, con el aumento de la tarjeta, entre otras cosas. Vamos a compartir algunos de esos momentos de lo que dijo el presidente ayer en la Asamblea Nacional sobre las medidas que va a adoptar el gobierno. Hoy podemos decir que en tan solo un año hemos conseguido llevar el país a la normalidad. Hemos superado la pandemia y somos un ejemplo para el mundo en términos económicos. Somos la economía que más crece en toda América Latina. Ante esta distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania con repercusión mundial, les anuncio que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Ajustaremos de manera inmediata el subsidio bono gas, llevándolo de 228 pesos a 470 pesos a todos los beneficiados, y vamos a añadir 400,000 más. La tarjeta Supérate, que tiene un monto actual de 1.650 pesos, el cual hemos doblado y hemos añadido a 500,000 nuevos dominicanos en lo que va de gestión,
A partir de la próxima semana ofreceremos 300.000 nuevas tarjetas a personas vulnerables y seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN. Bueno, ahí están la parte de las medidas que anunció el gobierno y muchas otras cosas, y obra y todo lo demás. Sí, y realmente son medidas importantes, por lo que tú dices, el sector con menos acceso a recursos, con situación económica más difícil, y el gobierno está focalizando lo que él entiende que debe ser la ayuda ante el impacto que ve venir si se agudiza la crisis internacional, que tendrá una repercusión en la República Dominicana. Pero como tú dices, también faltan algunas medidas para la clase media. Que aunque dice Macarrulla que la clase media está subsidiada porque se beneficia del subsidio de los combustibles, no, pero eso no es un subsidio focalizado a la clase media. Exacto. Eso va para todo el mundo. Los ricos también se benefician de eso. Y más que porque eso tienen, el consumo de su vehículo es 3 veces mayor que el de una gente de un clase media. Imagínese usted. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos analizando algunos temas con el doctor Marino del CEBIF. Ya regresamos.